Y obviamente antes de terminar, en los 10 últimos minutos de la segunda hora, les voy a dar el resultado de su examen de la cuarta unidad, que es el que ya tengo capturado a la lista que les presento. Y voy a ver si mañana les puedo dar el resultado de la unidad 5. El archivo que pude descargar ya ayer no tiene aparentemente problema, Lili. Entonces, a partir de ahorita puedes ya eliminarme de su WhatsApp, ¿verdad? Porque ya no tengo que hacer ninguna aclaración. Entonces, les voy a compartir. ¿Con qué vamos a trabajar? Bueno, ayer leímos la guía y lo que vamos a hacer ahora es utilizar el programa de Power que les preparo para trabajar con figuras, con imágenes, los contenidos. De alguna manera, si algunos de ustedes, como fue ahorita, no podían entrar, las guías recuerden que tienen la referencia de dónde puedes consultar el contenido, la imagen. No todas, pero bueno, una buena parte de las figuras que les presentaré, pues son de Guyton. Otras no, ¿verdad? Otras, dijéramos, son de otras fuentes. Casi siempre en el pie de la figura está la referencia, ¿verdad? Porque pues me parece que están mejor esas imágenes, como es el caso de esta primera. Vamos entonces a trabajar con las imágenes el capítulo 1, ¿sí? Y una vez que hagamos esto, en la segunda clase, pues trabajamos el capítulo 2. El capítulo 1 es referente a la anatomía fisiológica, como está en la guía, como está en el programa. Y recuerden que en estos 3 temas tenemos que recordar desde la anatomía fisiológica de los órganos, los riñones, las funciones renales y su importancia, que eso no lo vamos a volver a tocar porque ya lo desglosamos ayer. Y nos vamos a ir a la arquitectura, o más bien, como se le dice, la citoarquitectura de las nefronas con todos sus componentes, los vamos a ver con figuras, vamos a ubicarlos, ¿verdad? Igualmente el aparato justaglomerular, y terminaremos con circulación renal, viendo algunas imágenes que van a servir para que ustedes, ¿verdad?, puedan comparar si hicieron ya las actividades de este capítulo, pues, ¿verdad?, si su respuesta es correcta o hay algo que agregar, o hay algo que corregir. Miren, la figura de aquí al lado es una figura que a mí me gusta porque eh, nos da una ubicación y tamaño de los riñones que es importante conocer. Seguramente en su curso de anatomía ustedes lo vieron. ¿Qué cosa? Uno, que en cuanto a tamaño, ¿verdad? El riñón del lado derecho es un poco menor que el del lado izquierdo. Esa es una diferencia. Que son lobulados, pues ahí este dibujante, ¿verdad? Pues trató de representarlo. No se ve que sea como que una sola unidad, multilobulado. Y finalmente, que la posición del riñón derecho pues está simétrica en relación al izquierdo. Si nos referimos al derecho y estamos observando bien la figura, pues el derecho está un poco más hacia abajo. Recuerden que ayer decíamos, ¿a qué nivel encontramos estos órganos retroperitoneales? Y decíamos entre la última vértebra y las primeras lumbares, ¿verdad? T1 a L2-3, ¿sí? Pero el derecho siempre está un poco hacia abajo en relación al izquierdo. Si lo vieron en anatomía, seguramente ahorita todos saben por qué, pero a mí me gustaría no dar por asentado que sí lo recuerdan o que sí lo pudieron ver. Entonces, ¿quién nos puede compartir por qué hay esa asimetría? Porque es real, ¿verdad? La asimetría de la colocación. ¿A qué se debe? Arturo, te oímos. Sí, doctora, pues se debe al gran tamaño del lóbulo derecho del hígado. Así es, ¿verdad, Arturo? Claro que ahí uno diría, pero ¿dónde está el hígado si no lo veo? No, pues es que quitaron todo el sistema digestivo con sus glándulas anexas para no cargar la figura. Y uno diría, ay, ¿cómo dejaron el corazón y dejaron a los grandes vasos? Pues porque acuérdense que la función del corazón, de los riñones, pues es dependiente, ¿verdad? De su flujo sanguíneo tan alto que recibe. Entonces, no está el hígado, pero eso que nos contestó Arturo es la respuesta.
¿verdad? Debido a la relación anatómica del riñón derecho con, ¿verdad? El hígado, pues este riñón tiene una ubicación un poco más hacia abajo que el izquierdo, ¿sí? Vámonos ahora a trabajar las siguientes. Aquí está la anatomía. Es lo que leímos en la guía y que lo leemos en cualquier capítulo de nuestros libros. Las imágenes, estas tampoco son de Guyton. A la del lado izquierdo, pues se ve chiquito, ¿verdad? Pero en el pie de figura es de Silverton y la otra es de este autor Preston de otra editorial, ¿verdad? Y abajo se ve la referencia. Y entonces tenemos, ¿qué nos recuerda esto? Otra vez, miren, vean cómo ambas figuras son distintas, ¿verdad? De diferentes textos y nos están dando la misma posición del riñón derecho, ¿verdad? Hacia abajo. ¿Qué otra cosa es bueno en esta figura, en esta segunda? Pues que está en inglés. Y acuérdense el doble beneficio, ¿verdad? De aprender o aumentar el vocabulario en inglés. Ahí está el riñón derecho, más hacia abajo que el izquierdo. Ahí está, ¿verdad? Como en los polos superiores, pues encontramos a las glándulas suprarrenales, por eso su nombre. ¿Qué otra cosa podemos ver? Su irrigación. Ahí, ¿verdad? De una manera bastante observable, se puede ver que las arterias renales para cada riñón son ramas directas de la aorta abdominal. Eso, jóvenes, es lo que hace que cualquier lesión en los riñones, en pacientes por arma de fuego, por arma blanca, politraumatizados en accidentes, en caídas, la lesión renal sea tan grave, ¿verdad? Porque si hay una ruptura del parénquima renal, no se diga de la arteria renal, ¿verdad? Es una hemorragia profusa. Pues imagínense rama directa de la aorta abdominal. Entonces, y por si fuera poco, lo que es la fracción renal que vamos a conocer o que ya conocimos, ¿verdad? Como ese porcentaje del gasto cardíaco que pasa por los riñones. Vean además, por si fuera poco, cada vena renal, la de cada riñón, drena directamente a la cava inferior. O sea que si se lesiona no la arteria y la vena, pues es lo mismo, son vasos muy grandes, jóvenes. La muerte por hemorragia en la lesión renal o en su paquete vascular es muy común, muy común. Son urgencias médicas, ¿verdad? Que muchas veces, pues si los pacientes no reciben la atención inmediata, pues fallecen. Fallecen en un cuadro, ¿verdad?, de hipovolemia severa con estado de choque por la hipotensión severa debido a la hemorragia, ¿sí? Vean además que también tenemos en esa imagen cómo se distinguen ahí muy bien los ureteros. Bueno, ahí vamos a retomar. Resulta, ¿verdad?, que los riñones se complementan en su función con el sistema urinario, pero son como que dos apartados. Tan es así que lo que hizo la medicina a nivel de las especialidades médicas fue separarlos. Los que estudian, o sea, los médicos que se especializan en riñones, en el funcionamiento y en la patología renal, pues son nefrólogos, la especialidad de nefrología. Mientras que, ¿verdad? Los que les interesa lo que es el sistema colector, el sistema urinario, pues son los urólogos. ¿Ah? Y pues obviamente hay, como las especialidades son posgrados, ¿verdad? Que habilitan en la competencia de la resolución del problema, pues ni el nefrólogo puede resolver los problemas urológicos, ni el urólogo los de nefrología. Son diferentes. Claro, ¿verdad? Que nosotros que vamos a resolver a nivel de médicos generales, que es el perfil con el que egresamos, por supuesto, al menos identificar si está viendo un correcto funcionamiento renal o ya inició el cuadro de insuficiencia renal. Eso sí vas a adquirirlo aquí en este curso, por supuesto. Y vas a poder, ¿verdad?, decir al menos si el sistema urinario está funcionando bien o hay una enfermedad litiásica y si el paciente tiene una enfermedad litiásica, ¿cuál va a ser la consecuencia con el funcionamiento renal? ¿Verdad? A lo mejor tú no vas a hacer la cirugía,
o el procedimiento de la litotripsia extracorpórea para quitar la litiasis, ni mucho menos la nefrectomía, ¿verdad? Por una litiasis coraliforme, no, pero tú puedes identificar esos cuadros. Además, porque pues en el plan de estudios, sin lugar a dudas, vas a llevar un curso de urología en 5º año y el de nefrología también. Están, ¿verdad? Van a formar parte de tu formación profesional. Vean aquí entonces, vámonos a la figura del medio, la chiquita, y vean ahí cómo está muy bien representada la forma del riñón, ¿verdad? Como si fuera un frijol. Y cómo está ahí muy bien representada lo que decíamos ayer, la región del ilio, ¿verdad? Bueno, pues está en inglés, qué bueno, ¿verdad? Ahora aprende cómo se dice ilio en inglés. Y vean ahí cómo está muy bien la figura, porque decíamos que esta parte del ilio es, ¿verdad? Donde inicia el sistema urinario con la pelvis renal que se forma y nos vamos a la figura de la derecha. Ahí tienes un diagrama de flujo, ¿verdad? Que te está diciendo cómo se integra el sistema urinario. Y fíjate, ahí identifica la pelvis renal. Sí, pero la pelvis renal se forma por la confluencia de los cálices mayores. Ahí están señalados los cálices mayores. Y estos a su vez por la confluencia de los cálices menores. Y es que los cálices menores es donde vierte o donde encontramos las papilas renales. Y las papilas renales son los vértices de las pirámides renales. Estamos hablando de la médula que decíamos ayer, ¿verdad? Y entonces, los conductos colectores, no los túbulos, los conductos desembocan en las papilas y ya el líquido que vierten los conductos colectores es orina. Entonces, desde ahí se vierte la orina a los cálices menores, cálices mayores, a la pelvis, y bueno, de la pelvis renal, pues tenemos, ¿verdad?, el origen de los ureteros. Y si nos vamos a la figura de la izquierda, pues ahí están esos conductos tubulares, ¿verdad? Los ureteros, uno para cada riñón, que van a desembocar en la vejiga urinaria. Que no sé cómo se dice vejiga, ahí la tienes abajo, ¿verdad? Cópialo en inglés, ¿sí? Y lo único que le faltó a este dibujo, porque pues no está completa esa figura, ¿verdad? Aunque sea de Silverton, pues le faltó ponernos a la uretra. Ese conducto tubular también, que finalmente es a través del cual, cuando el reflejo de la micción se desarrolla, la orina, ¿verdad?, es expulsada, atravesando esa uretra y saliendo por el meato urinario. Entonces ahí tienes tu sistema urinario, que no es objeto de este capítulo, ¿verdad? No es objeto. Analizar ahorita las funciones de la vejiga, los ureteros, pero bueno, pues, lo tenemos ahorita que comentar. ¿Qué sí tenemos que comentar? Que bueno, lo que nos toca ver es la anatomía renal. Ya ayer empezamos, ¿verdad? En la guía y en la lectura del capítulo 26 viene de Guyton, cómo si hacemos este corte transversal, observamos que el parénquima renal en su posición más superficial, más pegado a sus cápsulas, ¿verdad? Fibrosa, más pegado a su fascia de Gerota, pues es la médula. Ahí, perdón, la médula no, la corteza, ¿verdad? Ahí la tenemos. Otra vez en inglés, ahí me está señalando hasta con una barra el espesor de la corteza. Y claro, por dentro de ella, ¿verdad? Hacia lo que es el ilio, pues tenemos la contraparte. Si hay corteza es porque hay también médula. Recuerden que esto, ¿verdad?, se reproduce en las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales también tienen corteza suprarrenal y médula suprarrenal. Aquí también. La médula suprarrenal, pues recuerden que se organiza en esas estructuras que son las pirámides. Y esas pirámides, ¿verdad?, que tienen su vértice hacia abajo o hacia el ilio, son esa zona de las papilas, que es el vértice, las que
se encuentran en los cálices menores. Y decíamos que ahí en esas papilas es donde desembocan los conductos colectores llevando ya la orina como resultado final de las tres funciones básicas de las nefronas. La filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Sí? Pues aquí tenemos nosotros esto, entonces, ¿verdad? Y nos vamos a la siguiente figura. Entonces, el contenido que ya habíamos visto es la estructura, ya no de los riñones, sino de su unidad funcional. Es la estructura de las nefronas. Y bueno, la figura es de Guyton. Acuérdense que es capítulo 26. Lo relacionado a la anatomía, de verdad, es el capítulo 26. Y tenemos aquí, en esta figura y en el recuadro, que todas las nefronas, todas, tienen un glomérulo de Malpighi o llamado también corpúsculo renal. Así lo leímos ayer en la guía y ustedes lo saben, ¿verdad? No es nuevo. Yo estoy segura que esto lo vieron en histología. Y los componentes de cada glomérulo, pues son los que están representados en la figura y aquí están enlistados. Cada glomérulo tiene su arteriola aferente. Esa arteriola, ¿verdad?, da origen a la red de capilares glomerulares. Y luego los capilares glomerulares, como se ve en la figura, confluyen y forman la eferente. Y esos capilares están inmersos en este fondo de saco que llamamos cápsula de Bowman. ¿Verdad? Y entonces, esos son los glomérulos o corpúsculos renales, ¿sí? El componente número 2 es el sistema tubular. Y es que a partir de la cápsula de Bowman, esto ya también lo sabemos, ya lo leímos, ¿verdad? Se presenta el túbulo contorneado, que así fue nombrado originalmente, proximal. Y se representa habitualmente con sus iniciales. T mayúscula de túbulo, C mayúscula de contorneado y una letra P de proximal, ¿sí? Luego tenemos el asa de Henle, ¿verdad? Cuiden su ortografía, ¿sí? Cuiden su ortografía. Como tiene forma de asa, eso significa que tiene una rama descendente y si vemos la figura, esa rama descendente es delgada toda. Quiere decir que su diámetro es estrecho. Pero la contraparte, que es la rama ascendente, todos recordamos. Al inicio es delgada, ¿verdad? Pero luego se ensancha. Y entonces es muy importante ese llamado segmento grueso de la rama ascendente del asa de Henle. Es muy importante porque se complementa con la porción inicial del túbulo proximal y crean una unidad funcional que se conoce como el segmento de dilución. Está en su guía, lo leímos. Y se le llama así, ¿verdad? Porque es la única zona, el único segmento tubular de la nefrona impermeable al agua, lo cual quiere decir que ahí no se va a reabsorber agua. Hay otros segmentos que tienen una alta permeabilidad, por ejemplo el proximal, como lo vamos a ver. En el proximal se va a reabsorber entre el 60 y el 70% de todo lo que filtra, fíjate. Y no necesita hormonas para hacerlo, es su capacidad, por eso el tipo de epitelio que tiene con las microvellosidades. Pues imagínate la intensidad de reabsorción, casi las 3/4 partes de todo lo que filtra. Pero el asa de Henle en su rama descendente es permeable al agua. La porción delgada de la rama ascendente también, pero el segmento grueso con la porción inicial del distal, del contorneado distal, no, son impermeables. ¿Qué pasa con el distal y los colectores? Pues la permeabilidad ahí depende de quién la regula, pues la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, si hay hormona antidiurética, se reabsorbe agua. Si no hay, porque está inhibida, pues no se reabsorbe agua. Pero bueno, es una permeabilidad regulada por la hormona antidiurética. En el segmento de dilución no hay receptores para la antidiurética. ¿Y por qué dilución?
porque además de que no se reabsorbe agua, ahí sí se reabsorben solutos, iones. Hay un cotransportador fundamental para la fisiología renal y para nuestra intervención clínica, farmacológica. Hay un cotransportador que, claro, todo esto lo vamos a ver en el capítulo 3, porque ahí es la reabsorción y la secreción. Pero es el cotransportador que se llama sodio, potasio, 2 cloros. ¿Por qué reabsorbe eso? Cada vez que la proteína de cotransporte funciona, en cada ciclo, reabsorbe un sodio, un potasio y 2 iones de cloro. ¿Sí? Entonces, fíjense ese líquido cuando llega a esa zona. Pierde solutos, pero el agua no. Entonces es obvio que el líquido se vuelve hipoosmolar. Eso quiere decir una osmolaridad menor, mucho menor a la normal de un líquido corporal, que ya sabemos que es de 300 miliosmoles. Ahí puede llegar a 250 o hasta 200 miliosmoles por litro. Por eso se llama segmento de dilución. ¿Sí? ¿Quién sigue después de ese segmento de dilución? Pues el túbulo contorneado distal en su mayor parte, ¿verdad? En su mayor parte, que va a desembocar ese túbulo distal en el tubo colector. Y aquí sí, ¿verdad? Hay que recordar y ver la figura. Está bien hecha, aunque esté sencilla. Que los tubos colectores no son individuales para cada nefrona. Ya habíamos leído, ¿verdad?, que los tubos colectores reciben los distales de al menos 8 o a 10, una decena de nefronas. Y fíjense la figura, porque los colectores atraviesan tanto la corteza, y por eso ahí está puesto tubo colector cortical. Y luego más abajo dice tubo colector medular, porque hay tubos colectores que vienen desde corteza, atraviesan médula. ¿Y cómo terminan esos tubos colectores? Pues terminan, ¿verdad?, generando los llamados conductos colectores. Los conductos, todos son medulares, ¿verdad? Todos son medulares. ¿Y por qué es así? Porque esos conductos colectores medulares, pues son los que van a abrirse en las papilas de las pirámides. Ahí más que abrirse, a desembocar. Y ya el líquido, ¿verdad?, que conducen los conductos colectores, no los túbulos, los conductos, ya es orina. En los túbulos colectores todavía se puede modificar la orina, sobre todo se puede modificar la cantidad de agua, jóvenes. En los colectores, incluso medulares, pues es el sitio, uno de los principales sitios de acción de la antidiurética. Pero en el conducto, que es la parte final, ya no. Ya el líquido que llega al conducto es orina y es el que vierte este conducto colector a la papila renal. ¿Sí? ¿Con qué terminamos? Bueno, ya vimos aquí el componente 1 de las nefronas, que son los glomérulos, el componente 2, que son sus sistemas tubulares, ¿verdad? Desde el proximal hasta terminar en el colector, en el conector. Bueno, pues ahora nos toca el tercer componente. Y el tercer componente son los sistemas capilares de las nefronas. Esta es otra figura de Guyton. Vean ahí la referencia. Si no alcanzan a verla bien, es la figura 5 del capítulo 26. 26-5. Está bien hecha, aunque esté sencilla. Esta figura nos va a servir para varios fines. Uno de ellos es para trabajar esto de los sistemas capilares. El otro es para que veamos los tipos de neuronas, no neuronas, de nefronas. ¿Sí? ¿Y por qué nos conviene? Vamos a ver primero los tipos de nefronas. Nos conviene, ¿por qué? Porque se relaciona con los sistemas capilares. Entonces, tipos de nefronas, jóvenes, ya lo sabemos, ustedes ya lo saben, es un repaso. 2 grupos. Las llamadas corticales, fíjense, el esquema está bien hecho, aunque es un esquema esquemático, no es un dibujo anatómico, pero es un esquema. Pero fíjense cómo del lado izquierdo me están dando con una serie de líneas, ¿verdad?,
verticales, horizontales, que la parte superior es la corteza renal, y en la parte inferior está la médula. Y luego me están diciendo que la médula se subdivide en dos regiones. La médula externa es la que continúa la corteza y la médula interna es la que ya dijéramos está va hacia los vértices de las papilas, ¿verdad? Y entonces, de las pirámides, hacia las papilas de las pirámides. Fíjense aquí, ¿verdad? Las corticales son las nefronas que se ven más chiquitas que están del lado izquierdo. Entonces, ¿qué sabemos de ellas? Las más numerosas, 3/4 partes en promedio de todas. ¿Cuántas nefronas tienen los riñones, cada uno de ellos, jóvenes? Para valorar ese 80%. A ver, Sherlyn, ¿qué oímos? Por cada riñón me parece que tiene 1 millón de nefronas. Esa es, ¿verdad? Esa es la cifra, Sherlyn, promedio. Le vamos a poner un más, menos, ¿cuánto? A ver, vamos a oír a, ¿quién más levantó? Ay, es que no se me, a ver, espérenme tantito. Aquí tengo, tengo a Alfredo y a Miguel Pacheco. A ver, Alfredo. El número inferior sería 800,000, doctora. Ajá. ¿Y tú, Miguel, qué podrías decirnos? Sí, iba a decir lo mismo, que eran 800,000 y podríamos ponerle más o menos 200,000. Y eso es verdad, eso es lo correcto. Brenda, también tengo levantada tu mano. Yo iba a decir justo lo que dijo Miguel, que iba a ser más o menos 200,000. O sea, podría bajar y arriba. Claro, eso quiere decir, Brenda, que si nombramos el número, ¿cuál es el límite inferior y cuál el superior? 800,000 el inferior y el superior 1,200,000. Y así es, jóvenes, ¿verdad? Entonces podemos representar el número como 1 millón de nefronas cada riñón, más o menos 200,000 nefronas. Son millonarios de nefronas, ¿verdad? Y fíjense entonces, de esa cantidad, el 70-80% son corticales, ¿verdad? El glomérulo, si nosotros vemos la figura que está bien hecha, está en el espesor de la corteza, ¿verdad? Pueden estar en la mitad, pueden estar cerca de la superficie externa, renal, ¿verdad? Está en el espesor de la corteza. Su asa de Henle, es un dato característico, es corta, nos dicen los autores, ¿verdad? Corta, eso quiere decir que solo penetra a la corteza. Si acaso a la médula externa un poco, ¿verdad? Como está aquí. A diferencia del otro grupo. El otro grupo son las llamadas yuxtamedulares. Y yuxtamedulares quiere decir que el glomérulo se encuentra en la corteza en su unión con la médula. Vean, ahí está muy bien puesto. Por eso es yuxtamedular. Y vean la otra característica, la segunda. El asa de Henle es larga. Tan larga que atraviesa tanto la médula externa como la médula interna. Y va a tener otra característica, esas nefronas, y es el hecho de que el tercer sistema capilar, nos vamos al recuadro de arriba, y ahí está señalado en la figura, la flechita roja no la trae Guyton, yo se las puse, ¿verdad? Porque está marcando ahí el sistema capilar que solo lo tienen estas nefronas, que así se llaman vasos rectos o vasa recta, ¿verdad? Como también se le dice. Y entonces, jóvenes, nos podemos regresar ahora hacia el recuadro de arriba. Todas las nefronas, eso quiere decir corticales y yuxtamedulares, tienen como primer sistema capilar a los del glomérulo. Capilares glomerulares, le decimos otros autores, de red capilar glomerular, sistema capilar glomerular. Bueno, capilares glomerulares. ¿Qué tenemos que saber de cada sistema capilar? 3 cosas. 1, ¿quién lo forma a esa red capilar? 2, ¿dónde se localiza? Y 3, ¿cuál es la función? Y eso es lo que está ahí, aunque esté incompleto, ¿verdad? Miren, en las capilares glomerulares tenemos
¿Quién los forma, los capilares glomerulares? Eso ya lo habíamos dicho, eso está en la figura, ¿verdad? Las arteriolas aferentes. Sin lugar a dudas, de las arteriolas se forman los capilares. Recuerden que las arteriolas, pues inclusive, es el vaso inicial de microcirculación. Entonces, las arteriolas, pues les toca formar los capilares glomerulares. Luego, ellos confluyen, los capilares glomerulares, y forman la arteriola eferente. Pero bueno, no pasemos ahí. Localización, pues es en el glomérulo, en la cápsula de Bowman, formando parte del glomérulo. Ya lo sabemos. No viene la función, ¿verdad? Pero ¿cuál es la función de los capilares glomerulares? ¿En qué función participan? ¿En cuál de las 3 funciones básicas de la nefrona? Sin lugar a dudas. Que inclusive le dan apellido, ¿verdad? A esa función. Exactamente, ¿verdad? ¿Quién me contestó? Porque no, Dayan, ¿fuiste tú? Es correcto, ¿verdad? Es la filtración, por eso es que la filtración, pues se llama glomerular, no se llama tubular, ¿verdad? Entonces, filtración glomerular es la función de los capilares glomerulares. ¿Qué es lo que los capilares van a filtrar? El plasma de la sangre que ellos reciben. ¿Hacia dónde van a llevar ese líquido que filtra? Pues hacia la cápsula de Bowman. Ese es el concepto de la filtración. Cuando el líquido ya llega a la cápsula de Bowman, ya no le llamo plasma filtrado. Al líquido se le llama, ¿verdad? Filtrado glomerular. Nada más ahí. Ya cuando el líquido recorre, o más bien pasa de la cápsula de Bowman al túbulo proximal, ya no le digo filtrado glomerular, ya le tengo que decir líquido del túbulo proximal. Y en el asa de Henle, líquido del asa de Henle. Y en el distal, líquido del distal. Y en el colector, líquido del colector. Y hasta que es drenado en las papilas de las pirámides por los tubos conectores y cae a las cálices menores, hasta entonces es orina. Esa es la orina que va a ir al sistema colector, ¿verdad? Que ya vimos. Vamos al segundo sistema de capilares. El segundo son los capilares, pues el nombre también nos dice dónde están, peritubulares, ¿verdad? Que tenemos que saber quién los forma. Pues por supuesto que ya sabemos, ¿verdad? Que están formados, y vean la figura y se ve muy bien, por las arteriolas eferentes. ¿En dónde se localizan? Pues si se llaman peritubulares. No hay que echarle mucha, como dicen, muchas neuronas a eso. Peritubulares, pues el prefijo peri significa que se enrollan, que están alrededor de los túbulos, desde el proximal hasta los colectores. Hasta los colectores, ¿verdad? No conectores, colectores. Tampoco con el conducto, ¿verdad? Conducto, túbulos, colectores. Y la función, pues es obvio que si están alrededor de los túbulos, proximal, asadijil, distal, colector, pues ellos, estos capilares, van a participar en las otras 2 funciones de la nefrona. En la reabsorción, claro, cuando hablemos de reabsorción, este es el capítulo 3, la reabsorción, ¿verdad? Cuando hablemos de reabsorción, hasta mañana, el capítulo, la reabsorción es el paso de solvente, que es el agua, o de solutos, que son múltiples, ¿verdad? Orgánicos, inorgánicos, de la líquido tubular a los sangre de los capilares peritubulares. Eso es la reabsorción. Eso quiere decir que en la reabsorción el plasma recupera agua y solutos, ¿verdad? Luego, en la secreción es el proceso inverso. El plasma de la sangre de los capilares peritubulares todavía proporciona por mecanismos, ¿verdad?, de secreción que después los vemos, son varios. Agua no, pero solutos sí. Solutos sí. Iones sí. Y un grupo también de metabolitos, ¿verdad? Que el organismo tiene que deshacerse de ellos. Luego nos vamos a los vasos rectos. Los vasos rectos o vasa recta
Bueno, también son capilares formados por las arteriolas eferentes, igual que los peritubulares. La exclusividad es que es solo las arteriolas eferentes de las nefronas yuxtamedulares, de tal manera que las corticales no tienen vasos rectos. Y no los tienen porque no los necesitan. Y no los necesitan porque la función que tiene este sistema capilar es realizar, en ellos se realiza uno de los mecanismos indispensables para la concentración de la orina, que lo vemos hasta el capítulo 4, ¿verdad? Aquí solo lo comentamos, el nombre, el mecanismo se llama intercambio de contracorriente. Es el nombre que tiene el mecanismo de los vasos rectos. Las asas de Henle largas también van a participar, ¿verdad? Luego lo vemos, es el capítulo 4. Pero esa es la función de los vasos rectos, ¿verdad? Realizar el mecanismo de intercambio de contracorriente para formar orina concentrada, ¿sí? Bueno, pues con esto terminamos la anatomía. Me parece que ya la siguiente figura, sí, la siguiente, no, nos falta, es este aparato yuxtaglomerular. Ya lo habíamos recordado ayer. Bueno, aquí tenemos estas figuras, ¿verdad? Que son de Silverton. Guyton tiene las suyas, también están bastante bien, ¿verdad? Dijéramos, no están mal en este capítulo las figuras. Y vean, el aparato yuxtaglomerular, ayer lo dijimos, es una unidad funcional formada de 3 componentes, las llamadas células yuxtaglomerulares. Ahí entre paréntesis ese doble A, ¿verdad? Significa que son células diferenciadas de las arteriolas aferentes. Luego tenemos, ahí en la figura se ven, ¿verdad? Están como más grandecitas, más turgentes. Luego mácula densa. Y bueno, pues la mácula densa sabemos que son células diferenciadas, pero ahora del túbulo contorneado distal inicial, donde se pone en contacto ese túbulo al estar plegada la nefrona con las 2 arteriolas, ¿sí? Con las 2 arteriolas. No sé si acá en la nefrona se veía. No, creo que no se ve. A ver si después busco otro. Y finalmente las células mesangiales, ¿verdad? Y entonces la función, pues las yuxtaglomerulares ya lo sabemos, es el sitio de síntesis y secreción de la renina. Son células granulares, ¿verdad? Así también las observamos. Mácula densa, ya vimos la función ayer, ¿verdad? Es células que actúan como quimiosensoras para detectar la concentración de sodio y cloro en el líquido del túbulo distal y de esa manera comunicarse con las yuxtaglomerulares y ver si se inhibe o se secreta la renina. Y las mesangiales, aquí está la figura, están entre los capilares, tienen múltiples funciones de sostén o estructural, también funciones fagocitarias, funciones secretoras, tienen múltiples funciones. Nos vas a
Muy bien, jóvenes. Les vuelvo a compartir para terminar este ya primer capítulo y podernos ir al segundo. Aquí nos Doctora, queda. ¿Sí? ¿Quién me habló? soy María José. Es que tuve problemas para ingresar en la sesión, al inicio de la sesión anterior. Ah, qué bueno que me avisas, María José, qué bueno que pudiste entrar. Por supuesto que registro tu asistencia. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. A ti. Muy bien, aquí estás. Perfecto. Bueno, jóvenes, entonces decíamos, ¿verdad? Que con nuestro aparato yuxtaglomerular, con sus componentes, nos quedábamos las células mesangiales, que cada vez se les están identificando más funciones, la estructural, ¿verdad? Pero se ha visto que también experimentan contracción como si fueran fibras de músculo liso y que tiene una función de sostén, también fagocitaria, ¿verdad? Una función fagocítica, como si fueran macrófagos. Bueno, ajá, ¿con qué terminamos? La unidad 1 acaba con este tema, la circulación renal, ¿verdad? Vamos, esta es una figura de Guyton, ¿verdad? Aquí nos está dando algunos elementos de la circulación y su relación que tienen con glomérulo y con los túbulos. Vean cómo nos está hablando de que hay arteria y vena arciforme. Aquí de la arteria arciforme nos está diciendo que se forma la aferente. Pues vamos a ver si eso es cierto, ¿verdad? Porque las figuras pues dependen de qué tan extensa información tengan. Aquí nos está señalando los capilares glomerulares que forman la eferente. Y luego, como la eferente, miren aquí qué bien se ve, forma los capilares peritubulares, cómo se enrollan a lo largo, ¿verdad? De todos los túbulos y cómo confluyen esos capilares peritubulares para formar el sistema venoso, ¿verdad? Las venas y las arterias son homónimas. Si hay arteria arciforme, hay vena arciforme. Si hay arteria renal, hay vena renal. Pero como esto no es suficiente, mejor nos vamos a esto. Porque ustedes tienen una actividad, hacer un diagrama de flujo. Y si lo hicieron, ¿verdad? A ver, compártanos, a ver qué hicieron, qué pusieron en esa actividad donde decía, a partir de la arteria renal, con el nombre de las arterias y de las venas, ¿verdad? Entonces, ¿pudieron hacer esa actividad? ¿Alguien lo pudo hacer y nos lo quiere compartir? Carla, Daniela y Mestli. A ver, empieza y Chirel también tengo. Bueno, empieza Carla, Daniela con 3 componentes, los primeros 3. ¿Tú qué encontraste? Yo después de la arteria renal puse las arterias segmentarias, Ajá. de ahí las arterias interlobares. Muy bien, hasta y ahí. de ahí Hasta ahí, ¿verdad? Para darle oportunidad a tus demás compañeras. Y miren, aprovechando lo que tú nos dices, vamos a ver esa figura del lado izquierdo. No es de Guyton, ¿verdad? Ahí tenemos la fuente. Y ahí vemos cómo, acuérdense lo que dijimos, arteria renal es rama directa de la aorta abdominal. Y como cuando entra Lilio, inmediatamente da las arterias que ahorita, ¿verdad? Oíamos con Carla, las arterias segmentarias. Y vean cómo hay varias. Segmentaria inferior, segmentaria superior. Segmentaria antero-superior, segmentaria antero-inferior. O sea, hay varias, ¿verdad? Y entonces, después de esas, fíjense, sigan el camino y ahí están las interlobales. Interlobares. Bueno, eso es lo que dice, ¿verdad? Esta publicación de Adam. Ahora vámonos a Guyton. La figura de la derecha es la de Guyton, ¿verdad? Y vean cómo las flechas rojas no las trae. Yo se las puse para que viéramos. Las interlobares son las mismas que acá abajo Guyton nos pone como interlobulares. Son las mismas. A ver, decíamos, ¿quién más alzó la mano? Chirel, y Mestli, ¿verdad? A ver, Chirel, ¿tú qué encontraste? Danos las otras 3. ¿Quién sigue? Sí, doctora, pues después de las interlobulares siguen las arterias arciformes o arcuatas. Ajá. Después las arterias interlobulillares para formar la arteriola aferente. Fíjense, jóvenes, ¿verdad? Entonces ya nos salió ahí una arteria en medio.
No se forman las arteriolas directamente de las arqueadas o, como Chirel bien nos recuerda, arcuatas, porque es sinónimo, le podemos llamar arcuata o arqueada, sino que después de la interlobular o interlobar, sí van las arqueadas, las arcuatas, pero de ahí es una interlobulillar, y de la interlobulillar es de donde emergen las arteriolas aferentes. Mestli, que tienes, gracias Chirel, que tienes levantada la mano, ¿tú qué más pusiste después de ahí? Sí, doctora, yo puse que seguían los capilares glomerulares, la primera Ajá. red capilar, y después las arteriolas eferentes, Ajá, y de ahí los capilares peritubulares. muy bien, ¿verdad? ¿Y alguien más quiere continuar de lo que encontraron? A partir de capilares peritubulares, ¿qué sigue? ¿No? Pues está sencillo, jóvenes. Obviamente se acaban los capilares peritubulares, pues es como en cualquier microcirculación, ¿verdad? Pues tiene que formarse el sistema venoso, tiene que formarse. Y si ustedes se dan cuenta en la figura de Guyton, pues las venas son homónimas. Vean si hay arteria interlobulillar, así como arteriola aferente, ¿verdad? Bueno, arteria interlobulillar, hay vena interlobulillar. Hay vena arqueada o arcuata. Hay vena interlobular. Hay venas segmentarias. Pues finalmente, ¿verdad? Está la vena renal, que como dijimos al principio, drena, cada vena renal de cada riñón, drena directamente a la cava inferior. Entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está su trabajo. Muy bien. Vamos a avanzar y este es el ejercicio último que tienen, ¿verdad? Flujo sanguíneo renal. Bueno, lo represento con sus iniciales, FSR o F sola, pero en mayúscula, que significa flujo sanguíneo, ya lo sabemos. También la letra Q mayúscula significa flujo sanguíneo, cuando estamos hablando de hemodinamia. Renal. Pues la intensidad que nos dan la mayoría de los libros es esa, ¿verdad? 1100 mililitros por minuto. A partir de ese flujo sanguíneo, fíjense, hay un parámetro que se llama fracción renal. Y la fracción renal corresponde al porcentaje del gasto cardíaco, GC, acuérdense, es gasto cardíaco, que se convierte en FSR. ¿Quién es FSR? Es el flujo sanguíneo renal, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos contesta esa pregunta? Esos 1100 mililitros o su equivalente en litros, 1.1 o 1.2. Miguel Pacheco, te escuchamos. 22% del gasto cardíaco. Así es. O sea que la quinta parte del gasto cardíaco, ¿verdad? Un poco más, por eso algunos libros dicen entre la quinta y la cuarta parte del gasto cardíaco, cada minuto está pasando a nuestros riñones. Vean, ningún órgano alcanza esa intensidad de flujo sanguíneo, por supuesto, porque además son cifras basales. Gracias, Miguel. Vamos a seguir adelante y entonces ahí en esa fracción renal, pues es 22% la respuesta. Ahora, ¿quién nos contesta el tercer cuestionamiento? Porque resulta que lo que las nefronas filtran, los capilares glomerulares, no es toda la sangre, ya lo vimos, van a filtrar solo el plasma. Entonces yo tengo que saber cuál es el flujo, el FPR, ¿verdad? Es el flujo plasmático renal. ¿Quién más? A ver, Gerardo, te oímos. Sí, doctor, había leído que son 600 mililitros de plasma por minuto. Así es, ¿verdad, Gerardo? Algunos autores dan a veces un poquito, 600, 625, es el rango, ¿verdad? Mililitros por minuto. ¿Por qué tengo que saber esta cantidad? Porque hay otro parámetro. Vean el que está abajo. El que se llama fracción no renal, para que no se vayan a confundir. Es fracción de filtración. Y cuando hablo de fracción de filtración, es muy difícil que la encuentre en este capítulo 26 de Guyton. La voy a encontrar en el siguiente, en el 27, porque tiene que ver con filtración glomerular, que es el capítulo 27. Y entonces nosotros nos adelantamos porque nos conviene. Y entonces fracción de filtración es también el porcentaje, no del gasto cardíaco,
no del flujo sanguíneo, porcentaje del FPR, que es el flujo plasmático renal, que se convierte en FG, y FG es en filtrado glomerular. Y entonces, para poder contestar eso, para poder poner su ecuación, por supuesto, ¿verdad? Que necesito adelantarme al capítulo 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este capítulo 2b, ahí tienes el tema 2.2, donde vamos a ver lo que es la intensidad o tasa, la TFG, ¿verdad? Y como aquí me está diciendo que la fracción de filtración es el porcentaje de ese FPR que ya nos dijo ahorita Gerardo, 600, el rango 625 mililitros por minuto, que se convierte en TFG, pues ahora yo tengo que saber cuál es la intensidad de la filtración glomerular, jóvenes. Y como esto ¿acaba qué? Pues acaba el capítulo 1, ahora sí. Se los dejo de compartir para que si alguien quiere la evidencia, aquí la tienes. Tú tienes tu guía, ¿verdad? Que es esta, que seguramente ya la empezaste a trabajar. Qué bueno, porque es la primera parte. La primera parte es haber leído, ¿verdad? Haber hecho las actividades, porque ahora pues lo fuerte es estudiarlo, ¿no? Y entonces ahí está. Las funciones renales ya no las repetimos, eso lo aclaramos, lo comentamos ayer. La estructura básica de la nefrona, ayer la leímos, ahorita la vimos con esquemas. Y por si no, dijéramos, fue muy rápido, pues lamentablemente ahorita, ¿verdad? Yo te diría, utiliza las del PDF de Guyton, están bien, no están tan mal las figuras, ¿no? Y ahí tienes, ¿verdad? Todos los componentes, mira, ahí está la unidad funcional, cuántas nefronas hay, ¿verdad? Sus componentes, ¿verdad? Ahí están, cada segmento, y terminamos, ¿con qué terminamos? Con el aparato yuxtaglomerular, ahí está también, ¿verdad? Y ahí está la circulación renal, ese ejercicio que hicimos ahorita, y ahí está con lo que acabamos, flujo sanguíneo renal, FSR. Ahí faltó la fracción renal, ¿verdad? Es este 22% en su guía, pues pónganle que es la fracción renal, ¿verdad? El porcentaje del gasto cardíaco que se convierte en flujo sanguíneo renal. Flujo plasmático renal, ya, la respuesta que nos dio Gerardo ahorita. Y fracción de filtración, pues ahí está. Es la fracción o porcentaje, ¿verdad? Acuérdense que así sucede. Las fracciones, pues las multiplica, es una fracción decimal. Las multiplicamos por 100 y obtenemos el porcentaje del flujo plasmático renal que se convierte en IFG. Tú aquí tienes que poner su ecuación y su valor normal. ¿Ya qué pasamos? Al capítulo 2. Y ahora tienes hoja y media del capítulo 1, ¿verdad? Que en Guyton, pues son como, el capítulo 26, creo que son como 6 hojas. Aquí es una página y media, ¿verdad? En el resumen. Y ahora nos vamos al 2, capítulo 2, fíjate, mira qué bonito, ahí está la mitad de esta hoja, perdón, de esta página, ¿verdad? Y otra, o sea, página y media. El capítulo 2 en Guyton, es los contenidos de filtración glomerular, jóvenes, es capítulo 27. Capítulo 27, fíjate para que veas. Página 335. Ajá, 335 a la 345. 345, ¿sí? Y entonces son, pues más de una página y media, ¿no? Son 10. Pero para nosotros con esto es el contenido central, es lo fundamental que tengo que hacer, porque mira qué bonito, hasta aplicación clínica tienes. Ahí, ¿verdad? La tienes acá, mira, ahí te dicen que eso explica la poliuria en los casos de diabetes, ¿sí? Y esto de abajo, pues es el método que cuando estés en clínica, ¿verdad? Si tú quieres medir la TFG, ¿por qué la vas a querer medir? Pues porque estás con un diagnóstico de presunción de que tu paciente tenga insuficiencia renal o no. Le vas a medir, vas a solicitar que el laboratorio mida mediante esta prueba de aclaramiento o depuración plasmática la
TFG o IFG. También el flujo plasmático renal. Y teniendo esos dos parámetros, ahí tienes en tu consultorio, en tu cajón, tienes tu lápiz, tu pluma, y te acuerdas de esta ecuación que pusiste aquí para sacarla. Ay, ya me fui. Para sacar la fracción de filtración. Aquí está, la fracción de filtración. Laboratorio te va a medir el FPR, flujo plasmático renal, y te va a dar el valor de la IFG. Ahora, por eso aquí necesitas la ecuación para que a partir de ahí tú obtengas la fracción o porcentaje de filtración y puedas, ¿verdad?, establecer un diagnóstico de confirmación. Si hay insuficiencia renal en este paciente, ya se desarrolló, ya empezó, o no la hay. Pues de eso se trata. Entonces, miren, jóvenes, capítulo 2, pero no, antes de capítulo 2, preguntas, dudas, comentarios que quieran agregar en relación al 1, que fue la anatomía fisiológica, ¿verdad? Apenas estamos en la anatomía fisiológica, pero todo esto fue necesario para poder estudiar las funciones básicas de la nefrona. No sé si quieran hacer una pregunta, y les estoy haciendo un recorrido con todo lo que vimos hasta ahorita. No sé si hay dudas, comentarios, preguntas. Bueno, yo voy a seguir, obviamente nos podemos detener y regresarnos en cualquier momento. Fíjense ahí, jóvenes, ¿sí? ¿Quién quiere leer esa primera parte, verdad? E inclusive hasta, si ya hicieron la guía, pues pueden contestarla, ¿verdad? Pueden decirnos qué contestaron. Entonces, ¿quién quiere leer esa primera parte? Los primeros hasta donde está el tema 2.1 de membrana glomerular. Carla, Daniela, te oímos, gracias. Capítulo 2, funciones básicas de la nefrona. Filtración glomerular, capítulo 27 Guyton y 37 Gannon. Las funciones básicas de las nefronas son 1, la filtración glomerular, 2, la reabsorción tubular y 3, la secreción tubular. Como resultado final se produce la excreción urinaria, la cual depende de la relación entre estas tres funciones. De acuerdo a la ecuación, excreción urinaria es igual a filtración menos absorción más secreción. Ajá. Figura 26-9 de Guyton. Te voy a detener tantito, Carla, para ver a tus compañeros. Fíjense, jóvenes, lo que eliminamos por la orina es el resultado de las tres funciones básicas de la nefrona. Es lo que resulta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a contener la orina siempre? Pues va a tener componentes que filtraron. Si algo no filtra, pues no va a aparecer en la orina. Por eso, bien Carla nos puso, la excreción urinaria resulta o es igual a la filtración glomerular. Luego le quitamos, le retiramos lo que se reabsorba. Entonces es menos la reabsorción tubular. Por favor, no le quiten el prefijo re, no le pongan absorción tubular, porque esos elementos que se reabsorben es reabsorción porque ya los tenía mi plasma. Se filtraron y van a regresar al plasma. Es muy diferente de lo que hace el intestino. En el intestino, lo que yo ingreso con mi alimentación, pues estaba fuera de mi organismo. Ahí no puedo decir que el intestino reabsorba. No, ¿verdad? Y es absorción intestinal. Pero en los túbulos de la nefrona, lo que regresa al plasma por la reabsorción es porque mi plasma ya lo tenía, lo perdió al momento que se filtra, pero la reabsorción se lo regresa. Para que sean cuidadosos, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir. La secreción. Pues la secreción es al revés. Porque la secreción es el paso, no de agua. El agua no se secreta, el solvente no. De solutos, del plasma a los túbulos. Entonces, la secreción aporta otras moléculas o más moléculas de las que ya habían filtrado.
que habitualmente son los metabolitos. Entonces, ¿cómo queda esa ecuación? Así como la leyó Carla. Excreción urinaria es igual a filtración glomerular menos la reabsorción tubular más el signo de más la secreción tubular. De eso depende la excreción urinaria. Ahí está la figura de Guyton en el capítulo 26, la figura 9. Ustedes tienen el PDF. ¿Le puedes seguir, Carla, por favor? 2.1, membrana glomerular. Es una estructura que atraviesa el plasma durante la filtración glomerular y esta está formada por el endotelio capilar, la membrana basal y los podocitos. Así es. ¿Continúo? Sí, por favor, y las características que tiene. Características. Tiene poros con diámetro de 7.5 a 10 nanómetros que permiten el paso de todos los componentes del plasma, con excepción de las proteínas. Tampoco filtran las células sanguíneas, aunque puede haber una leucocituria leve menor a 10 por campo en el examen general de orina. Por ello, la composición del filtrado glomerular, que es del líquido de la cápsula de Bowman, es similar al plasma. Concentración de aniones del 5% mayor y 5% menor de cationes. Ocasionalmente microalbuminuria, que esto es menor de 30 a 100 miligramos por día y deriva de células tubulares desprendidas. Una cantidad mayor se denomina albuminuria, parámetro diagnóstico de insuficiencia renal, ya que el daño de la membrana glomerular permite que filtre la albúmina. Muy bien, jóvenes. Entonces, esas son las características. Por supuesto que la membrana glomerular, ¿verdad? Es una membrana funcional y por eso está conformada por los componentes que ya Carla nos compartió, ¿verdad? Lo que ella contestó y es correcto. Que tiene poros, claro que tiene que ser, ¿verdad? Una membrana con poros porque, pues imagínense la intensidad del filtrado que se va a formar, supera muchísimo a la intensidad de filtración capilar de cualquier capilar sistémico que aprendimos en la unidad 4, en fisiología circulatoria. Vean cómo, ¿verdad? Lo normal es que no filtren ninguna célula, solo el plasma, y que tampoco las proteínas. Se acepta, ahí dice, ¿verdad? Y eso es un parámetro de normalidad para interpretar los resultados del EGO, que es el examen general de orina, una leucocituria no mayor, ¿verdad? Es decir, menor de 10 leucocitos por campo. Eritrocitos no, ¿verdad? Eritrocitos no. Y tampoco plaquetas. Entonces dice aquí, ¿cómo está compuesto el filtrado glomerular? Que así se le llama líquido de la cápsula de Bowman, pues muy similar al plasma. Solo, ¿verdad? Como plasma, pues sin células. Esos pocos leucocitos se aceptan. Y prácticamente, ¿verdad? Hay un desequilibrio de aniones que se compensa con cationes, ¿verdad? Hay 5% más de aniones, 5% menos de cationes, y ocasionalmente, porque no es constante, puede aceptarse como normal una pequeña, y por eso se le llama microalbuminuria. Es la única proteína que en ocasiones logra filtrar un poco. Ahí está el valor, ¿verdad? Que se considera normal, menor a 30 miligramos, límite inferior o superior 100, en 24 horas, ¿verdad? Y participa, o sea, estas a veces resulta porque las células epiteliales de los túbulos, como de otros órganos, ¿verdad? Intestino, por ejemplo, se descaman. Una cantidad mayor, ahí empieza la aplicación clínica de esto, ¿verdad? Ya no le decimos micro, le decimos albuminuria. Genéricamente algunos le llaman proteinuria, sí, es correcto, pero hay que saber que es a expensas de albúmina, no de fibrinógeno, no de globulinas, es albúmina. Y entonces ese parámetro, la albuminuria, que no es micro, la albuminuria, entonces se convierte en una de las pruebas que se consideran en clínica estándar de oro para el diagnóstico de insuficiencia renal. ¿Y por qué es eso, jóvenes? Porque la insuficiencia renal, por ejemplo, que es la causa más común de fallecimiento a largo plazo de los pacientes que desarrollan diabetes mellitus, daña la membrana glomerular. Daña.
Hay un proceso, ¿verdad?, de degeneración en la membrana glomerular y entonces permite que se filtre la albúmina. Y eso es progresivo. Puede empezar con una albuminuria no tan intensa y conforme avanza, ¿verdad? Son gramos de albúmina los que se van a eliminar, ¿verdad? Y eso es un dato muy dramático que observamos en la insuficiencia renal, ¿sí? Fíjense la actividad que tienen jóvenes, una actividad práctica aquí, ¿verdad? Un ejercicio. Aquí se trata de que nosotros pongamos de que estos componentes del plasma habituales, ¿verdad? Pues es un líquido, por supuesto que el mayor componente es agua. Hay proteínas, pues sobre todo la albúmina, ¿verdad? Las otras ya vimos que no. Iones, pues por ejemplo el sodio, el más abundante, pero ahí irían en paquete, potasio, cloro, ¿verdad? Calcio. Glucosa, pues ahí pongan también aminoácidos. Y luego creatinina como el principal metabolito sumamente tóxico del metabolismo proteico. ¿Y cómo trabajamos esto, verdad? De esta tabla, jóvenes en base, ¿verdad? A saber cómo ocurre esa filtración. Y para eso les comparto de nuevo el programa de Power para que ubiquen en la lectura del capítulo 27. Miren, déjenme abrirles el programa completo. Y entonces, aquí está el contenido, ¿verdad? Este es el programa, fíjense, membrana glomerular, ya leímos, ya Carla nos dijo componentes y composición. Y después vamos a ir al índice o tasa, perdón, intensidad o tasa, más bien, más que índice, es una tasa o intensidad. ¿Por qué? Porque tiene unidad de medida, ¿verdad? Que son mililitros por minuto. La dinámica de la filtración, vean qué precioso. Otra vez, presión efectiva de filtración, las leyes de Starling, las que ahora funcionan en el riñón, no las mismas. Son similares, pero no iguales. Coeficiente de filtración, ya sé qué es, solo tengo que aprender el valor contextualizado a, ¿verdad? La nefrona y el control, que puede ser nervioso, puede ser a través de sustancias químicas, ¿verdad? Y la más importante, el control, acuérdense de una función de este tipo, igual que en corazón fue la autorregulación con la ley de Frank-Starling, el reflejo de Bambridge de la aurícula derecha. Aquí hay una regulación intrínseca que se llama retroalimentación túbulo-glomerular. Y hay otros controles que tienen que ver con nuestra dieta, que es lo que ocurre, ¿verdad? También en los pacientes, por ejemplo, con diabetes mellitus. Ahí están las aplicaciones clínicas. Cómo se va a modificar la IFG cuando haya hipotensión, cuando el paciente esté deshidratado, cuando tenga diabetes mellitus o insuficiencia renal. ¿Cómo empezamos con las figuras? Estas son las de Guyton. Miren, la segunda figura es la membrana glomerular. Ahí la tenemos, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos da Guyton en este capítulo? La ecuación de la TFG o IFG. No la necesitamos ahorita, por lo tanto avanzamos, ¿sí? Miren, esta figura de Guyton es bastante buena para contestar ese ejercicio. Es la figura 10 del capítulo 26, o sea que aquí hay que regresarse al 26. Y fíjense de qué trata esta figura. El pie de figura nos lo dice. Manejo renal de sustancias hipotéticas por la nefrona en cuanto a filtración, reabsorción y secreción. Pero es bastante buena esta imagen. Miren, fíjense, hay 4 situaciones. En la A, ¿están viendo bien la figura? ¿La alcanzan a ver? Sí, doctora. Ok. En la A, que es la de arriba a la izquierda, es la figura, les doy la referencia porque el pie de figura está chiquito. 2610 es la figura, o sea, capítulo 26, figura 10. Fíjense en la A. ¿Qué me está diciendo la figura? Pues que a esa sustancia hipotética, la sustancia A, solo filtra, nada más filtra. Ahí no me está diciendo, ¿verdad?, que ni se secreta ni se reabsorbe. Entonces, una sustancia que filtre, pues toda se va a ir a la orina. Pues si ya filtró y no se reabsorbe, toda se va a ir a la orina. Esa es la sustancia A. Ahora, compárala con la B. Y la figura está muy bien hecha, fue creativo aquí el dibujante. Vean cómo dice, la sustancia B filtra, ahí está, pasando del capilar a la cápsula de Bowman y a los túbulos. Pero ¿qué sucede?
Y ahí tienes, si te fijas, una rayita que está indicando que hay una reabsorción, pero parcial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si te fijas, el ancho de esa flecha que se va a la orina comparado con el de la izquierda es más delgado. ¿Por qué es más delgado? Porque como sí filtró, pero se reabsorbió en parte, pues lo que se va a ir a la orina es menos de lo que filtró. ¿Queda claro eso, jóvenes? ¿Sí lo están interpretando así? O sea, cuando la sustancia filtre y se reabsorba en parte, por supuesto que va a aparecer en la orina, pero va a aparecer menos de lo que contiene el plasma. Menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se reabsorbió. Fíjense la C, esa es otra situación. En la letra C, la sustancia C, fíjense, filtra la sustancia, pero vean la diferencia con la B. Ahí tenemos que se reabsorbe totalmente. Filtró toda, pero miren ahí como está señalando que en los túbulos, incluso en el proximal, se reabsorbió toda. Entonces pregunta, una sustancia que filtre toda y se reabsorba toda, ¿la vamos a encontrar en la orina? ¿Cómo la ven? No, doctora. Claro que no, ¿verdad, Arturo? Pues ahí está, toda se regresa al plasma, a los capilares peritubulares. Y luego finalmente la D. La D, fíjense, ahí está el grosor de la sustancia que filtra, ¿verdad? Ahí está el grosor basal, pero esta sustancia, además de que filtra, no se reabsorbe. No se reabsorbe. Pero además se secreta, sí se secreta. Entonces ahí está la flecha indicando que los capilares peritubulares, además de que ya había filtrado esa sustancia en el glomérulo, los capilares peritubulares le agregan a los túbulos más sustancia. Del ancho, del grosor que tiene la flecha. ¿Qué significa eso? Las sustancias que filtren no se secreten, pero se reabsorban. Claro que la orina va a tener más concentración que el plasma. Y ahora pone ejemplos. Pone ejemplos, ¿verdad? ¿Qué sustancia filtra? No se reabsorbe nada. Y va a estar en la orina toda la sustancia. ¿Qué sustancia filtra? O qué componente, ¿verdad? Del plasma filtra, pero se reabsorbe parcialmente. Por lo tanto, la orina sí va a tener. O sea, no te quedes en esta figura con qué sustancia A, porque dice aquí, hipotético, no, jóvenes. Digo, esto es un ejercicio, pero esto se cumple. Por eso, para que no quede en hipotético, ponle nombre. Ponle nombre. ¿Verdad? ¿Qué sustancia filtra y se reabsorbe en parte? Una reabsorción parcial. ¿A quién pondríamos ahí? Esa sustancia B, ¿quién podría ser? ¿No? ¿Está difícil? ¿Quién podría ser la sustancia C? A ver, tengo a Alfredo y a Arturo. A ver, ¿qué contestarías tú, Alfredo? De la B serían los iones, doctora. Como Claro, sodio o el cloro. cualquiera, ¿verdad? Sodio, cloro, potasio, hidrogeniones, inclusive calcio, ¿verdad? Calcio. ¿Filtran todos los iones, jóvenes? Aquí sí nada, que porque están hidratados no filtran. Filtran todos, todos, ¿verdad? Pero se absorben en parte, porque la reabsorción de los iones es regulada, jóvenes. Y algunos de ellos es regulada por hormonas. Por ejemplo, para calcio tienes dos hormonas, paratormona y calcitonina. Para sodio, pues tienes la aldosterona, igual que para potasio. ¿Sí te fijas? Se está regulado, pero los iones se estarían ahí. Muy bien, Alfredo. A ver, Gerardo, ¿tú qué nos podrías decir? Sí, doctora, para el inciso C podría ser la glucosa y proteínas, sí, proteínas. Fíjate qué bien, la sustancia se filtró toda, pero el 100% se reabsorbió. La orina no va a tener nunca. No va a tener glucosa, como dice Gerardo, y no tiene glucosa porque toda se reabsorbió, ¿verdad? Permítanme un segundo, tengo que contestar esta llamada.
Una disculpa, jóvenes. Entonces, decíamos, la sustancia C, por supuesto que es la glucosa. Por supuesto que las proteínas, la poca albúmina que a veces filtra, se reabsorbe por pinocitosis, fíjense. Inclusive pongan ahí a los aminoácidos. Si se dan cuenta, el común denominador de las sustancias que se comportan como la C es que son nutrientes. ¿A poco creen que los riñones van a eliminar nuestros nutrientes? Glucosa, por si fuera poco. Aminoácidos, proteínas, claro que todo se reabsorbe. La orina no debe de tener glucosuria, ni tampoco la presencia, ¿verdad? Ya vimos, a veces poquita albúmina, pero generalmente se reabsorbe. Y fíjense la sustancia D. ¿Qué pondrían en la D? A ver, Arturo. ¿Podría ser la creatinina, doctora? Claro, es el ejemplo clásico. ¿Por qué? Porque es el metabolito más tóxico que tenemos. Fíjense, toda la creatinina filtra. Pero no nada más eso. Como es tan tóxica, además los túbulos, los capilares peritubulares, la secretan. De tal manera que si nosotros comparamos la concentración de creatinina en plasma con la concentración de creatinina en sangre, háganlo. En sangre va a haber 1, quizá 2 miligramos por decilitro. No, en orina vean lo que hay, ¿verdad? Ya nos va a sacar Lili. Entonces, no sé si quedó claro esto, jóvenes. Aquí en reabsorción B, en la parcial, pongan al agua, jóvenes. Filtra todo el agua. Claro que no se reabsorbe toda, pues si se reabsorbiera toda no habría orina. Se reabsorbe la mayor parte, eso sí, pero es una reabsorción parcial. Si se reabsorbiera toda, no habría orina. Y eso pues sería un problema enorme. Regresando, 10 minutos de clase para acabar este tema y vemos nuestros resultados de las calificaciones, ¿eh? Por favor. Entonces, regreso y les presento. Muy bien, jóvenes. Vamos a regresarnos a nuestra guía para que ese ejercicio que acabamos de hacer ahorita lo apliquemos a la actividad que trae la guía, ¿verdad? Y fíjense cómo dice el recuadro. Componentes de plasma, lo que acabamos de hablar, el agua, las proteínas, la albúmina. Iones, aquí está el sodio, pero pongan todos los demás, es lo mismo. Glucosa, agréguenle los aminoácidos, creatinina. Y entonces, en esta tabla, si la contestó, si la alcanzaron ya a contestar, ¿cuál sería la respuesta en el primer renglón? ¿Cómo se comporta el agua? Acuérdense que ahí está la clave. Si filtra, tengo que poner sí. Si no filtra, pues tengo que poner no.
¿verdad? La reabsorción. Si es completa, pues tengo que poner que es el 100%. Si es incompleta, pues es el menos del 100%. Y si no se reabsorbe, el 0%. ¿Ya hicieron este ejercicio? ¿Alguien de ustedes que nos pueda dar su participación? ¿No? Bueno, voy a empezar. Arturo, vamos a oírte. Entonces sería infiltración glomerular, sí. Ajá, el agua sí filtra, claro. ¿Se reabsorbe, Arturo? Menos del 100%, doctor. Menos del 100%, ¿verdad? ¿Se secreta el agua? Aquí tengo duda, pero yo digo que es no. No, ¿verdad? Porque la secreción es solo para solutos, fundamentalmente iones y metabolitos, ¿sí? Entonces no se secreta. Por lo tanto, la presencia de agua en la excreción urinaria, ¿de qué porcentaje sería, Arturo? Sería menor al 100%. Menor al 100%, por supuesto. Imagínense que contestáramos el 100%, el 100% serían 180 litros al día de orina. Claro que no. A ver, gracias, Arturo. Vamos a ver ahora a Dayan. ¿Qué nos puedes compartir, Dayan? Claro, muy bien. Ujú. Ajá, sí, así es. Ahí se puede manejar así como lo manejó Dayan, ¿verdad? Diciendo, haciendo esa aclaración, ¿verdad? De que una poca de albúmina logra filtrar. Hay que manejarlo inclusive de una manera más estricta ahorita, ¿verdad? Ahorita. Y esa manera más estricta es decir que las proteínas no filtran. No filtran porque, acuérdense que hay 3 grupos de proteínas. La albúmina es la más chiquita, por eso logra filtrar una poca, ¿verdad? Pero fibrinógeno y globulinas, claro que no van a filtrar. Un peso molecular de cientos de kilodaltones, ¿cuándo van a atravesar los poros? Entonces, si lo manejamos desde esa perspectiva, pondríamos no, ¿verdad? Como no filtran, pues tampoco se reabsorben. No se secretan, pues la orina no debe tener proteínas. Ahí también podríamos agregar lo que Dayan nos comentó. Logra filtrar una poca de albúmina, pero generalmente se va a reabsorber por pinocitosis y lo normal es que no haya. Ocasionalmente, como lo vimos, puede haber una pequeña microalbuminuria. Muy bien, Dayan, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Ajá, ¿qué oímos, Mesli? Sí, doctora. Bueno, en el caso del sodio, sí hay filtración glomerular. La reabsorción tubular es menor al 100%, no hay secreción tubular y la excreción urinaria es menor al 100%. Es correcto, ¿verdad? Y ya les dije, ahí pongan, no nada más al sodio, el potasio, todos los demás iones, los más importantes, ¿no? De los líquidos corporales, el potasio, el cloro, el calcio, hidrogeniones. En este caso, ¿verdad? Inclusive, cuando hablamos aquí de que filtran todos los iones, jóvenes, filtran todos, aunque estén hidratados. La reabsorción tubular es menos del 100%. La secreción tubular, ahí pondríamos que sí la hay, es regulada, ¿verdad? Por varios factores, como por ejemplo las hormonas, ¿verdad? La reabsorción y la secreción, por ejemplo, del calcio es regulada por paratormona y por calcitonina. La reabsorción o secreción del sodio, fundamentalmente por la aldosterona. Del potasio, fundamentalmente aldosterona. Hidrogeniones, también aldosterona, y también depende del equilibrio ácido básico, como lo vamos a ver, ¿verdad? Pero de seguro en la excreción urinaria, pues hay menos del 100%, ¿verdad? Menos del 100%. Muy bien, gracias, Mesli. ¿Alguien quiere darnos el punto 4 de la glucosa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se comporta? Gerardo. Sí, doctora. Sí va a haber filtración glomerular. Ajá. Se tiene que reabsorber alrededor del 100%. No va a haber secreción tubular.
y no tiene que haber 0% en excreción urinaria. Y ahí es rotundo, ¿verdad? Ahí no es como que microglucosuria. No, nada de microglucosuria. ¿Por qué no hay microglucosuria? Jóvenes, porque más adelante, ya en el capítulo siguiente, el 3, vamos a aprender que los mecanismos de reabsorción de la glucosa tienen un umbral renal que supera a nuestra glucemia normal. Entonces, cuando se saturan esos mecanismos, es porque el paciente tiene hiperglucemia, como por ejemplo en la diabetes mellitus. Entonces, por eso normalmente nada de microglucosuria como microalbuminoria, eso no hay, jóvenes. Hay glucosuria, fíjense inclusive después la interpretación que vamos a ver. Hay glucosuria, la interpretación es se rebasó una variable que se llama umbral renal de excreción para la glucosa. Y eso se interpreta de que en ese momento que se practicó el estudio, el paciente tenía más de 180 miligramos sobre decilitro de glucemia en sangre venosa, porque ese es el valor. Ya lo veremos en el capítulo 3. ¿Quién nos lee el último? A ver, Alfredo, el último, la creatinina. Sí va a haber filtración glomerular, doctora. En la reabsorción no va a haber resorción, es 0%. La secreción es no. Y la excreción urinaria es 100%. Muy bien. Sherlyn, también levantaste la mano. ¿Qué puedes comentarnos de esta? Bueno, con la filtración glomerular sí, la reabsorción tubular 0%, y en la secreción tubular yo le cambiaría al sí, y en la excreción urinaria el 100%. Muy bien. Fíjense, jóvenes, ahí, ¿verdad? Comentamos, creatinina, ¿verdad? Es el metabolito más tóxico, porque también está la urea, está el ácido úrico, está el nitrógeno ureico, pero la creatinina es el metabolito más tóxico del metabolismo proteico, ¿verdad? Y eso va en relación muchas veces a nuestros hábitos dietéticos, si consumimos un contenido alto de proteína y sobre todo de origen animal, ¿sí? Toda la creatinina filtra, sí filtra, ¿verdad? La urea no se diga, ¿verdad? La urea es muy permeable en la nefrona. Claro que no se va a reabsorber nada, 0%, ¿verdad? Si es un metabolito, sería hasta ilógico, ¿verdad? Pensar que se filtra para que luego se reabsorba. Y luego sí se secreta, porque es un metabolito tóxico, como que el organismo dice, ya te fuiste con la filtración, pues ahora saco más con la secreción. Por eso es que háganlo, busquen, ¿verdad? Busquen hoy en la tarde, cuando tengan tiempo, cuál es la concentración de creatinina en plasma y cuál es la concentración de creatinina en orina. Y eso es lo que explica, ¿verdad? Que vamos a encontrar inclusive más del 100% de creatinina. Eso quiere decir mayor concentración de creatinina en orina que en plasma. Jóvenes, pues vean cómo si pueden hacer estos ejercicios, ¿verdad? Están aplicándolos ya. Y terminamos con este tema 2.2. Fíjense, ¿de qué se trata? Pues estamos en el capítulo de filtración. Ahora vamos a hablar de la tasa o índice, dice ahí, pues más bien es la intensidad de filtración glomerular, ¿verdad? Un índice porque el índice habitualmente no tiene unidades. Y aquí la tasa o intensidad de filtración glomerular sí tiene unidades. Vean el concepto. Dice, es la intensidad de filtración glomerular de los dos riñones en una unidad de volumen por una unidad de tiempo. Esa es su unidad. Entonces, la IFG o TFG siempre me la van a reportar, porque se puede medir, claro. En mililitros por minuto, si yo lo multiplico por 60, pues tengo mililitros por hora. Y si lo multiplico por 24, pues ya tengo litros en 24 horas. Yo tengo que saber cuál es el valor, a partir del que generalmente utilizo, que es el de minuto. Dice, los factores que la determinan son, y vean ahí cómo esto no es nuevo, es el coeficiente de filtración, que es K mayúscula, subíndice F mayúscula. Ese es el símbolo. ¿Y qué es KF? Que es el coeficiente de difusión, dice, es el volumen de filtrado glomerular que se forma cada minuto
para cada milímetro de mercurio de presión de filtración. Entonces, fíjense lo que dice volumen de filtrado glomerular. Eso quiere decir que el KF son mililitros por minuto. Entonces, diagonal minuto. Y luego por cada milímetro de mercurio de presión de filtración. De tal manera que ahí ya tenemos el valor normal. Ya sabíamos el de los capilares sistémicos, 6.67 mililitros por minuto por milímetro de mercurio de presión neta o efectiva de filtración. Pero estamos ahora en riñón, entonces ahora hay que aprender, ¿verdad? El valor de KF a nivel renal. Entonces a nivel renal, vean, es el doble. 12.5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio de presión de filtración. Y esa KF, ¿verdad? La vas a multiplicar por la presión efectiva de filtración. Y esa, ¿verdad? Es la ecuación con la que mides en cualquier momento, medimos la intensidad de filtración glomerular, ¿verdad? Es con la que a todo momento medimos. Aquí tenemos después la dinámica. Y la dinámica de la presión de filtración, ¿verdad? Son las fuerzas de Starling. La presión efectiva de filtración es la fuerza que obliga al plasma al filtrar, al agua y a sus solutos a través de la membrana glomerular. ¿De qué depende la presión de filtración? Son las mismas fuerzas de Starling del filtrado sistémico. ¿Sí? Ahí dice, ¿cuáles son? Bueno, hay dos presiones hidrostáticas, la de la sangre capilar glomerular y la del líquido en la cápsula de Bowman, que es el filtrado glomerular. ¿En qué se miden? Todas en milímetros de mercurio. Y el valor está entre paréntesis. 60 milímetros de mercurio para la PCG, es la presión capilar glomerular. 18 milímetros de mercurio para la PCB, presión de la cápsula de Bowman. Y luego las dos oncóticas. La oncótica del plasma, fíjense cómo aquí inclusive la POP vale hasta un poco más, ¿verdad? Un poco más, porque todavía a nivel sistémico también logra filtrar, ¿verdad? Un poco más de albúmina. Aquí casi no, entonces la albúmina se concentra más y por eso tiene 32 milímetros de mercurio. Un poco más, acuérdense, a nivel sistémico fue 28. Y luego la presión oncótica de la cápsula de Bowman del líquido. Pues esa presión, como normalmente debemos considerar que no filtra la albúmina, su valor es 0. Y por eso dice aquí que mientras se mantenga así, que no filtre la albúmina, que sea 0, pues no participa. Sí, claro, si hay, ¿verdad?, filtración de la albúmina, pues claro que se va a convertir en una fuerza osmótica. Y entonces aquí dice, escribe la ecuación que relaciona los factores y sustituye los valores y luego vas a hacer tu aplicación clínica. Jóvenes, eso, ¿verdad?, lo vamos a tener que dejar ya para mañana porque, a ver, déjenme ver si está abierto este programa. Aquí está, miren, donde trabajamos eso para que vean sus imágenes del capítulo 27. Ahí está tu dinámica de filtración, ahí está la figura 27.4. Eso de arriba es la arteriola aferente, es el capilar, ese gordito, lo pusieron gordito para que pudieran caber, ¿verdad? Los nombres de las presiones, ahí está la eferente. Y abajo de amarillo, pues está la cápsula de Bowman, ¿verdad? Aquí está esta tabla que nos da también Guyton, ve, ahí fuerzas a favor, fuerzas en contra. Y luego lo que te puso la profesora ahí abajo, ¿verdad? Que no hizo la profesora otra cosa más que ponerle a las presiones, en lugar del nombre completo, la simbología. Presión neta o efectiva de filtración es PF o PNF, ¿verdad? Es igual a presión hidrostática glomerular, pues esa presión hidrostática glomerular es la PCG, la presión capilar glomerular. Luego le restas, porque esta es la fuerza a favor de la filtración. Esa es la fuerza que obliga, igual que en los capilares sistémicos, a que el plasma filtre. Nada más que fíjate qué valor tiene aquí. 60 milímetros de mercurio. Nada que ver con la presión capilar glomerular, que es la del equilibrio de Starling a nivel sistémico. Nada que ver.
Aquí es el momento, yo te recomendaría que hoy repases lo que vimos en el capítulo 3 de fisiología circulatoria. El capítulo 3 en fisiología circulatoria es intercambio de líquido capilar. Jóvenes, ahí aprendimos esto. Solo contextualiza y ve las diferentes presiones, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Y ahí se saca el valor normal. Pero como ya se nos acabó, sí, nos queda un minuto. De hecho, les dejo de compartir, ¿verdad? Y mañana me dicen que nos quedamos aquí para poder, vamos a avanzar, o sea, ya esto es lo último. Bueno, no, es esto y la regulación de la filtración, pero avanzamos al capítulo 3. Reabsorción empezamos, secreción es la segunda parte. ¿Qué les voy a compartir ahora? Déjenme ver si lo tengo aquí. Ay, no.